Hola gente de YouTube, ¿qué tal? Aquí Facebook Man, ¿cómo están? Deseándoles a todos un excelente día, espero que todos se encuentren muy pero que muy bien. Estamos cómodos para traerles un nuevo capítulo de este fanfic que tanto les gusta. Antes de comenzar quiero pedir perdón por la inactividad que he estado teniendo. Es que me he sentido un poco flojo, la verdad. Eso no es excusa para no traerles video, así que voy a intentar traerles video más a menudo. Pero bueno, sin más nada que decir, recuerden que el link del fanfic está abajo en la descripción, Ahora sí, sin más nada ya que decir, que empiecen los saludos. Adiós. Chao. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a Rainer Jiménez. Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Ahora sí, que empiece el vídeo. Nota. Antes de empezar con el vídeo. Ahora en el canal está habilitada los supergracias para todos aquellos que quieran apoyar al canal de manera económica. Sin embargo, quiero decirles que esto no es obligatorio y que con solo una suscripción y like basta para apoyar al canal, esto es solo para los que quieran hacerlo y sobre todo puedan hacerlo. Les estaré muy agradecidos, ahora sí continúe no. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. Disfruten el vídeo. One Piece. Aventura irreal. Autor. Jónicos de Detectives. One Piece. La aventura irreal capítulo 171, 180. 171 El Going Merry navegaba solo, flotando con las velas. Debido a los icebergs que cubrían la zona, a Nami le pareció más práctico que Momoe no la ayudara. Claro que el barco de vela podía avanzar más rápido que la vela del Going Merry. Pero era bastante tedioso, incluso con todos ellos, despejar tantos icebergs se estaba volviendo un poco molesto. Además, Momoe estaba un poco agotado. Parecía que el rey del mar vaca no se estaba adaptando bien al frío. Así que Achan desató a Momoe y le dijo que descansara y se acostumbrara al frío. A Achan tampoco le gustaba el agua fría. Algo relacionado con su fisiología de pulpo y demás. Así que Momoe estaba en el agua. Pero Achan dijo que no se preocupara, ya que Momoe y casi todos los reyes del mar tenían buen sentido de la orientación, y que podría encontrar fácilmente el Going Merry una vez que se adaptara al agua. El frío también molestaba a Furia Blanca. A la serpiente le gustaba el frío, pero estaba más acostumbrada al calor del volcán, así que se acurrucó en el almacén para dormir un poco. Y quizás hibernar. La tripulación desconocía si las especies antiguas de serpientes hibernaban o no. «Sabes que hasta yo odio el frío», dijo Nami, menos mal que trajimos ropa para el invierno a Logetown. Como la mayoría de la tripulación, ella también llevaba ropa gruesa. «Bueno, es solo el frío. A mí tampoco me gusta, pero al menos no hay problema», dijo Vivi alegremente. «Podríamos tener un problema», gritó la voz de Usopp desde afuera, demostrándole al instante que estaba equivocada. El grupo, una vez más, salió a cubierta. La temperatura había bajado considerablemente desde el inicio de su aventura, aunque algunos parecían no verse afectados. De hecho, Luffy, Sabo, Zoro y Jin solo llevaban pantalones, dejando la parte superior del cuerpo al descubierto, mientras entrenaban ligeramente. Parecía que el frío no les molestaba. Bueno, al menos a Jin sí, pero el hombre intentaba disimularlo. Zoro también se levantó y quiso ir a su habitación a buscar ropa. Parecía que también tenía un poco de frío. Qué curioso, considerando que fue idea suya. Nami habría protestado de no ser porque casi todos lucían de maravilla. Sobre todo Luffy, que no solo era musculoso, sino también musculoso. No sabía que tenía tantos músculos con lo musculoso que se veía. Sintió que se le calentaba la cara solo de pensarlo. No sabía que eras una pervertida, señorita Navigator. Reflexionó Vivi, pero también tenía la misma cantidad de rojo en su cara como Nami. Los labios de Nami se crisparon. Vi que después de limpiarte la sangre de la nariz, estás perdiendo algo de sangre real por ahí. Vivi parpadeó antes de intentar limpiarse la nariz rápidamente, pero no encontró nada. Fue entonces cuando se dio cuenta de que Nami la había engañado. Sonriendo con suficiencia, Nami se acercó y preguntó, ¿qué pasa ahora? Bueno, no hay forma sensata de decirlo, pero ¿hay alguien parado sobre el agua? Preguntó, castañeteando los dientes. Usopp tampoco parecía llevarse bien con el frío. Por supuesto, el francotirador de nariz larga estaba en el mástil de la tripulación. Bueno, eso no es algo que se ve todos los días, dijo Luffy mientras él y el resto del grupo se acercaban.
Sí, aunque podría tener alguna habilidad de fruta del diablo, sugirió Kobe, señalando al hombre. Este vestía como un payaso de circo, con un arco y un carcaj de flechas sobre los hombros. Su boca parecía una línea en zigzag, y le castañeteaban los dientes mientras se abrazaba para darse calor. Hola, murmuró. Hace bastante frío, ¿no crees? ¿Crees? Preguntó Luffy, aunque llevaba el torso desnudo. Y flexionó los músculos, mostrándole al payaso sus bíceps flexionados. No, es para flacuchos como tú. Comida, prueba a comer. Sí, los labios del hombre se crisparon al ver a Luffy exhibir sus músculos, como un pavo real macho exhibiendo sus plumas. Sus compañeros, en cambio, ignoraron casi por completo sus payasadas. Oh, lo tendré en cuenta. El hombre se movió, repentinamente puesto en una situación para la que no parecía estar preparado. Se quedó en silencio, él y los piratas en cubierta se miraron con torpeza. ¿Y ahora qué? ¿Por qué están medio desnudos? Preguntó Kuina, saliendo del aposento de las mujeres. Estamos mostrando nuestros músculos, únete a nosotros, Kuina, dijo Luffy, flexionándose en otra posición de culturismo con sus dientes brillantes afuera. ¿Sabes qué? Olvídalo, voy a volver a estudiar. Kuina regresó a los aposentos. Una sabia decisión antes de que la estupidez de su capitán la contagiara. Mientras la tripulación observaba a Kuina, el payaso desconocido aprovechó la oportunidad para golpear el agua con el pie. Un sonido resonó como si golpeara una caja metálica hueca. El agua surgió desde abajo, y un submarino entero se elevó bajo sus pies. Hizo su propia bandera pirata, aunque la calavera tenía una mandíbula de metal. Más rápido de lo que nadie en el barco pudo reaccionar ante esta inesperada sorpresa, la nave metálica se acercó al Going Merry y desembarcó a los hombres, cada uno vestido con lo que parecía ser un uniforme de invierno. Todos iban armados con una pistola o espada, y todos apuntaban a los sombrero de paja, quienes no reaccionaron. Nos han abordado, reflexionó Luffy. Oh, este es nuestro primer combate naval, ¡qué emoción! Todos reflexionaban sobre los piratas insensatos que habían abordado el barco. Vivi incluso sintió algo de lástima por ellos. 172 Kobe suspiró. Acabo de lavar la ropa. Murmuró, sin saber por qué, pero cuando peleaba, casi toda su ropa se empapaba de sangre. E incluso entrenando, gracias a la habilidad de su fruta, tenía que lavarla con frecuencia. Ahora le estaba resultando un poco molesto. Habla por ti, estoy muy emocionado. Jin sonrió con malicia, un poco tembloroso por el frío. Quizás por fin pueda calentarme bien con estos idiotas. Los soldados que lo rodeaban retrocedieron al ver la sonrisa de Jin. Parecía completamente malvada. ¡Ja! ¡Qué barquito pirata! Comentó una voz áspera, mientras un hombre gordo subía a la cubierta del Merry. Gran parte de su cuerpo estaba cubierto de metal, incluyendo la barbilla y la mandíbula, revestidas de una sola lámina de hierro o acero brillante. Llevaba una capa de piel de hipopótamo blanco y peludo alrededor del cuello, y en una mano sostenía una espada con un trozo de carne ensartado. Bueno, ha llegado hasta aquí, así que ya es algo. ¿Qué más da? Señaló a Sanji con la espada y la carne. ¿Tienes una pose eterna ante el rey Modrum? Nunca lo había oído, mintió el cocinero. Solo pregunto por educación, ¿cómo quieres que te lo den todo? ¿Bien hecho o al punto? ¿Cómo te atreves a hablarle así al rey Wapol? Gruñó uno de los soldados cerca de Sanji, clavándole la espada en el pecho, intentando clavársela. Faltarle el respeto a nuestro rey se castiga con la muerte. Sanji agarró la espada con las manos desnudas y frunció el ceño al ver que su camisa se había perforado. Me arruinaste la camisa. El soldado pareció retroceder inconscientemente cuando Sanji agarró la espada, doblándola como si fuera papel, antes de quitársela al pirata y hacer una bola con ella. No me apuntes con objetos puntiagudos la próxima vez. Juega con esto. Dicho esto, le entregó el objeto redondo. Y el soldado asintió frenéticamente. Abordar nuestro barco tampoco mola, comentó Luffy, negando con la cabeza. Pero como esta es nuestra primera batalla naval contra un pirata de verdad, haré una excepción. Disculpe. Exigió Apple, dándole un gran mordisco a la carne y a la hoja de la espada. Soy un rey y me tratará con el respeto que me corresponde por derecho de nacimiento. Ahora, si no tiene una posición eterna ante Drum, entonces deme todo su tesoro y comida como compensación por hacerme perder el tiempo. Tragando saliva, Wapol se metió el resto de la espada, con empuñadura y todo, en la boca.
Eso me hace doler la mandíbula, se estremeció Kobe mientras escuchaba a Uapol masticar la espada. Nunca conseguirás mi tesoro, negó Nami, con su voz desplegado y formado en un instante. En un segundo, golpeó a los soldados a su alrededor en la cabeza, derribándolos con nuevas ronchas. Entonces nos la llevaremos por la fuerza, dijo Chess, el payaso que antes estaba parado sobre el agua. Pero recibió una rápida patada en la nuca que lo dejó inconsciente. No intentes lastimar a Nami Swan, payaso estúpido. Ajedrez, dijo Kurumánimo, pero tenía otras cosas de qué preocuparse cuando un mono lo golpeó en el cráneo con el puño, dejándolo inconsciente en el acto. Los otros soldados apuntaron al azar a los sombreros de paja con la intención de disparar, cuando y esperen, dijo Luffy, con un toque de haki de conquistador, haciendo que todos los soldados se estremecieran y escucharan sus órdenes. Tengo una pregunta. Preguntar, dijo Uapol. ¿No era estúpido o tenía agallas de acero? Luffy lo miró con seriedad. ¿Qué, cagas? ¿Cómo cagas? En serio, con lo que comes, me da pena tu culo. Con razón sale toda esa mierda de tu boca. Tiene que salir por algún lado. Uapol tenía los ojos como platos y sintió como si alguien le hubiera clavado una espada en el ego. Resultó herido por el ataque verbal. Inconscientemente, dio un paso atrás. Y antes de que pudiera reaccionar, todos, incluso sus propios soldados, estallaron en carcajadas. Basta, gritó Uapol, señalando a su tripulación. No toleraré faltas de respeto, mátenlos. Guau, guau, guau. Tragó Usopp con dificultad. Un soldado, agarrado a una cuerda en lo alto del mástil, lo apuntaba con una pistola. La pistola hizo que el francotirador doblara la nariz. ¿No podemos hablar de esto como gente civilizada? Vale, suspiró Uapol como si la sugerencia fuera una alternativa esperada pero increíblemente aburrida. Tengo hambre. Sin preámbulos, el autoproclamado rey abrió la boca como una serpiente, sus enormes dientes aferrándose a un trozo de la barandilla del Merry. O al menos lo intentó, pero recibió 3 disparos en la boca, que le arrancaron al menos media docena de dientes. Y esto lo hizo nadie menos que Usopp, que miraba fijamente al falso rey. Le disparaste al rey, dijo el soldado que apuntaba a Usopp. Te dispararé. Usopp entrecerró los ojos un poco. Pruébame, zorra. Tienes suerte de que no lo matara por herir a uno de mis compañeros. En el fondo, Luffy se sentía orgulloso de lo que había hecho con Usopp y derramó una lágrima sincera. Yo crié a ese chico, dijo principalmente para sí mismo, pero los demás tripulantes sudaron una gota ante sus travesuras. Los soldados tragaron saliva y apretaron el gatillo, pero Usopp aplastó la bala como si fuera una mosca con su propio revólver. Tú empezaste. Dicho esto, Usopp golpeó al hombre con la culata de su revólver, derribando a los soldados del mástil. Por suerte, Kobe logró atraparlo. Pero parecía que el impacto lo había dejado inconsciente. Una cosa, dijo Usopp. Que nadie le haga daño a Merry. Exigió aún más, mientras todos los soldados asentían como pollos sin cabeza. Luffy silbó. Vaya, has cabreado a nuestro John Wick. Oye, ahora que lo pienso. Usopp el Baba Yaga suena bien. Pero Sogeking también funciona. Uapol se levantó de inmediato y miró con horror cómo encontraba sus dientes perdidos en el suelo. Pero rápidamente los recogió y se los comió, haciéndolos crecer de nuevo. ¿Te atreves a dispararle a un rey? Uapol se atragantó al ver a un hombre pasar frente a él desde detrás del mástil sin detenerse a mostrarle respeto. Zoro parpadeó y se giró confundido. ¿En serio, cómo reconfiguró Usopp el interior del Merry? Preguntó Zoro sin percatarse del ejército invasor que lo rodeaba. Ni siquiera encuentro mi camisa. ¿Estás ciego? Preguntó Uapol. Zoro parpadeó inconscientemente y se tocó el ojo izquierdo. ¿Por qué lo hizo? No, ¿por qué? Dijo. Bueno, ¿quién demonios eres? ¿Qué pasa? 173 nos han abordado, respondió Luffy una vez más. Parpadeó. Ah, claro. No se coman nuestro barco. A todos, échenlos. A todos menos al rey, les traeré un pequeño obsequio. A por ellos. Ordenó Uapol, aparentemente ignorante de lo que Luffy quería decir. Pero, por supuesto, las órdenes del capitán debían cumplirse. Ambos bandos entraron en acción. Usopp se arrodilló para esquivar las balas que le atravesaron la cabeza antes de saltar de forma impresionante, enfundar sus revólveres y sacar su honda, junto con una bala especial.
Disparó demasiado rápido para que los demás soldados reaccionaran. Toma esto, Usopp, la descarga especial de chicles. Hay que reconocer el mérito. El disparo único explotó como una granada y todos los disparos de Usopp impactaron justo en la parte delantera del cañón de cada soldado, inutilizando sus armas. Algunos intentaron disparar, pero sus armas les explotaron en la cara. Dejen al Merry en paz. Gruñó el francotirador. Parecía que, por alguna razón, todo el ejército de Wapol lo veía como una amenaza y solo se centraba en él. Tú no me das órdenes. Wapol frunció el ceño ante la orden, antes de saltar hacia la barandilla, justo detrás de Luffy, a punto de dar otro mordisco para provocar al iracundo Nariz Larga. En respuesta, Usopp contraatacó. Rápidamente sacó su arma y disparó. Todos los tripulantes se quedaron atónitos. Luffy, por supuesto, sonreía al ver que la bala se curvaba alrededor de Luffy, dando en el blanco y dirigiéndose directamente a su boca. Disparo curvo. Estrella Tabasco. Mi lengua. Gritó Wapol. El fuego que salía de su boca obligó a Zoro y Luffy a alejarse de un salto del monarca invasor. Usopp puede con él. La boca del rey se expandió, apretando los dientes mientras las llamas aún se colaban entre sus dientes. Sin embargo, sin que gritara, el fuego se extinguió rápidamente. El rey blandió el brazo hacia el mástil, transformándose en el cañón de un cañón. ¿Cómo te atreves a obligarme a comer algo que no quería? Cañón Wapol. Usopp. Gritó Vivi con los ojos muy abiertos. Pero para su sorpresa, el cañón explotó antes de poder disparar. Doble disparo. Estrella explosiva. Entonces Usopp apareció rápidamente frente a Wapol con la única técnica de Rokuseki que conocía, Sword. Martillo de Usopp. La fuerza lanzó a Wapol a la distancia, dejando un par de dientes en la cubierta. E imitando al equipo Rocket, se convirtió en una estrella. Luffy silbaba, Usopp siempre era rápido. Con razón aprendió Sword. Pero parecía que el entrenamiento de Luffy también le había dado mucha fuerza. El francotirador simplemente ahuyentó al rey. ¡Qué interesante! Además, Merry era su compañera de tripulación. Luffy estaba listo para entrar antes de que cualquier balazo hiciera un agujero en la pared, pero parecía innecesario. Se sentía muy orgulloso de Usopp. Derramó otra lágrima de hombre. Rey Wapol. Gritó el ejército, abandonando el ataque mientras se quedaban boquiabiertos cuando Wapol de repente salió disparado como un cohete hacia el cielo. Luffy frunció el ceño. No podía dejar escapar al bastardo del equipo Rocket. Levantó el puño. Gomu Gomu no, catch. Y con eso, se lanzó hacia la pequeña imagen de Wapol, lo agarró del pelo y lo jaló hacia atrás, de rodillas. Eso es por intentar hacerle daño a Merry, imbécil. De nuevo, los soldados guardaron un silencio sepulcral, boquiabiertos. Y finalmente, uno de ellos habló. Pensé que era solo una coincidencia, pero ese sombrero de paja, es el héroe caído, Luffy sombrero de paja. Se escucharon varios jadeos entre el público mientras todos arrojaban sus armas al suelo, sin querer enfadar a un pirata con una recompensa tan alta. ¿En serio? Ya tardaste bastante. Nami rió. Al menos no lo llamaste Mario. Ante esa respuesta, Luffy se cruzó de brazos e hizo pucheros. Lo sentimos, estimado héroe. Por favor, déjenos ir. Dijo otro soldado. Era el bromista de aspecto extraño que parecía estar parado sobre el agua. Oh, Jojo, parece que han oído hablar de ti, hermanito, dijo Sabo. Ay, basta. Me estás haciendo sonrojar. Y, por supuesto, Luffy se sonrojaba como una colegiala. También estaba feliz de que nadie lo llamara Mario, todavía. Vamos, vamos, ¿por qué tanta prisa? Dijo Nami con dulzura, arrullando, sacando una bolsa de la nada. Tenía un brillo aterrador en los ojos. Fuiste tú quien subió al barco. Así que, entrega todo lo de valor que hay en la bolsa. Ahora. El resto de la tripulación sudaba a mares mientras Nami se aseguraba de robarles a todos, incluyendo sus armas y ropa. Incluso fue a su barco con Hongi y Yosaku y les quitó todo, y solo después los echó del Going Merry. Los robaron tanto que olvidaron traer a Wapol. Pero claro, Luffy no iba a dejar que se fuera todavía. Después de todo, él era su boleto. Eso fue extraño, parpadeó Kobe cuando la puerta de los aposentos de las mujeres se abrió y salió Kuina. ¿Qué me perdí? Preguntó. Oh, imbécil, señaló al noqueado Wapol. Intentó abordar el barco. Pero Usopp le dio una paliza, le dio un rodillazo en la cara y Nami les robó a diestro y siniestro, dijo Luffy. Ya sabes, lo de siempre.
Quina asintió y regresó a la habitación. Parecía que no la necesitaban. En fin, chicos. Tengo ganas de aventura. Pronto llegaremos a una isla, dijo Luffy con seriedad. Ahora, hagamos un muñeco de nieve. Sí, lo sabemos. Está ahí mismo, dijo con voz neutra. Podían ver el contorno de la isla. Era la razón por la que nevaba. Pero Luffy no estaba escuchando, él junto con Jin y Bartolomeo estaban tratando de crear un muñeco de nieve con otros participando. Algunos de ellos estaban emocionados ya que nunca habían visto nieve antes, y rápidamente comenzaron a divertirse. Y lo más curioso es que en pocos segundos Usopp logró hacer de alguna manera una escultura de nieve. Entonces Luffy gritó: «Oye, Usopp, ¿cuál es la diferencia entre un muñeco de nieve y una mujer de nieve?» Usopp parpadeó. ¿Qué? «Bolas de nieve», dijo Luffy, lanzando una bola de nieve a la cara del narizón antes de que pudiera esquivarla, promoviendo una guerra de bolas de nieve entre los compañeros de tripulación. El alboroto fue tal que Quina pensó que algo grave estaba sucediendo y salió enseguida. Desafortunadamente, alguien le disparó una enorme bola de nieve al usuario de hielo, que Quina no pudo esquivar. Un frío azotó a la tripulación, y Quina desenvainó su Wado Ichimonji y lanzó una lluvia de bolas de nieve sobre el Going Merry. Y como pollos sin cabeza, Luffy, Usopp y los demás corrían de un lado a otro intentando escapar de la nieve. Al poco tiempo, se convirtieron en un montón de muñecos de nieve. Dicho esto, Quina regresó a la cabaña para regresar a su estudio. Nami negó con la cabeza. Miró al único miembro sensato de la tripulación. Era Sparky, quien ahora estaba atando a Guapol con una cuerda gruesa y unas esposas de piedra marina, y sacándolo de la nieve acumulada. La navegante pelirroja suspiró. El único miembro de la tripulación medianamente cuerdo era un mono de 6 brazos. Pero luego se encogió de hombros. Ella tampoco estaba del todo cuerda, así que miró el botín recogido y casi se orinó. Le encantaba ser pirata. Sí, ¿cómo decías la frase? Tierra a la vista. Gritó Koby, ignorando a Nami mientras ella nadaba alrededor del oro y el resto del botín que les había robado a los hombres de Guapol. 174. La navegante pelirroja suspiró. El único miembro de la tripulación medianamente cuerdo era un mono de 6 brazos. Pero luego se encogió de hombros. Ella tampoco estaba del todo cuerda, así que miró el botín recogido y casi se orinó. Le encantaba ser pirata. Sí, ¿cómo decías la frase? Tierra a la vista. Gritó Koby, ignorando a Nami mientras ella nadaba alrededor del oro y el resto del botín que les había robado a los hombres de Guapol. Al acercarse la isla, Nami gritó rápidamente órdenes. Luffy y Usopp salieron de sus muñecos de nieve y corrieron al timón, corrigiendo el rumbo del Merry para acercarse a la isla. El agua salada del océano impidió que el agua se congelara por completo, pero a medida que se acercaban, el agua parecía volverse más aguanieve. Finalmente, tras un rato navegando con viento lateral, el Going Merry entró en la desembocadura de un río y comenzó a seguir su corriente adentrándose en la isla. Todos estaban dispersos por la cubierta, buscando señales de vida mientras otros intentaban arreglar rápidamente sus ropas para explorar la nueva isla. Aparecieron señales de vida después de solo unos minutos. Los isleños emergían de la nieve a ambos lados del Merry en una banda desorganizada, aunque oportuna. A diferencia de los cazarrecompensas de Whiskey y Peak, esta gente era abiertamente hostil. Varias armas ya apuntaban a la tripulación. Zoro, murmuró Luffy, mirando fijamente al más grande de la manada, un hombre con abrigo verde y sombrero a juego. Echa el ancla. Zoro observó a los isleños, levantando las manos con indiferencia para que pudieran ver sus dedos, aunque no iba a soltar las espadas. Asegurándose de no hacer movimientos bruscos, Zoro se acercó al ancla, la levantó con una mano y la arrojó al agua. El Merry se sacudió al detenerse. «Váyanse ya», ordenó el hombre de verde, mirando al pirata con una mirada que parecía irradiar desprecio. «Los de su especie no son bienvenidos aquí. No les daré una segunda oportunidad». «¡Ay, nuestra especie! Esto es una discriminación flagrante. Claro, tenemos al cazador de piratas Zoro en nuestra tripulación, pero eso no significa que puedan echarnos sin más», dijo Luffy, mientras el espadachín de pelo verde fruncía el ceño. Había un chiste ahí, en alguna parte, pero no lo entendía. Quizás era una pregunta capciosa, quién sabe. El hombre de verde, no Zoro, sino Dalton, se estremeció, pero dijo una palabra: «Vete». Estaba pensando que no, dijo Luffy con indiferencia, antes de sujetar el cuerpo inconsciente de Guapol.
Pero no se preocupen, amigos, incluso traje regalos. Y así todos se quedaron en silencio, mirando a Luffy. ¿Es ese el rey Wapol? Preguntó finalmente uno de ellos. Qué curioso que lo preguntes. Es uno de vosotros, porque este cabrón quería comerse nuestro barco. Nuestro pequeño barco Caraval. Pero tranquilos, Usopp se encargó de ello a la perfección. Dijo, señalando al narizón, al que todos miraban con respeto. Eso pareció hacer que el narizón se sintiera avergonzado por estar en el punto de mira. Le di un martillazo en la cara y, ¡zas! Le saqué un buen puñado de dientes. Es todo un héroe, ¿verdad? Espera, héroe. Dijo uno de ellos, mirando atentamente la bandera. Ustedes son los piratas del sombrero de paja. Luffy sonrió. Espera, eso significa que él es, dijo otro, señalando a Luffy. El héroe caído, Mario. Y así Luffy cayó al suelo dentro de un charco de su propia sangre. Bartolomeo jadeó, corriendo en círculos alrededor de Luffy. Médico. Médico. Necesitamos un médico. Espera. ¿Está bien? Preguntó el hombre de verde, un poco preocupado. Kobe negó con la cabeza, impotente. No llames a nuestro capitán Mario. Es un poco sensible a eso. Llámalo Luffy. ¿Esperas que nos creamos esas tonterías? Preguntó uno de los isleños. No nacimos ayer. Claro que sabemos que el gobierno miente. Y su verdadero nombre es Mario. Es uno de los buenos piratas, jamás pensé que diría eso. Para nosotros, es Mario. Declaró el hombre como si ese fuera el verdadero nombre de Luffy. Sí, es increíble. Escuché que es hijo del héroe marino Gap. Monkeire Mario. Es un nombre que no se olvida. Se oyeron algunas palmadas en la cara y gemidos entre la tripulación, y parecía que Luffy estaba llorando. En momentos como este, me dan ganas de darle una paliza a Morgan. De todos modos, ¿qué hace un gran pirata como ustedes aquí? Los isleños parecían mucho menos hostiles ahora que sabían quién era Luffy y quién era Mario. En realidad no queremos nada. Bueno, quizá necesitemos reabastecernos un poco, probar la comida local e incluso buscar un médico para chequeos regulares. Nada más, dijo Luffy, poniéndose de pie. Además, puedes llevarte a Wapol contigo. Lo tenemos con esposas de piedra marina. Devuélvelas cuando termines con él. He oído que le hizo mucho daño a su propia gente. No tienes ni idea. Eres igualito a los rumores, un héroe. Qué bien que hayas venido. ¿Qué esperas? Ven a la isla. Hubo algunos asentimientos y vítores de afirmación. 175 Eres igualito a los rumores, un héroe. Nos alegra que hayas venido. ¿Qué esperas? Ven a la isla. Hubo algunos asentimientos y vítores de afirmación. Pero y esperen, preguntó el hombre de verde. ¿De verdad no piensan atacarnos? Preguntó, aunque no les dio tiempo a los piratas a responder. Me llamo Dalton. Los ayudaremos, aunque no puedo prometerles nada. Esta isla tampoco tiene muchos buenos sitios para comer, y estamos en proceso de reconstrucción. Espero que no les importe. Además, solo tenemos una doctora y su asistente en la isla, pero ahora que tenemos a Wapol, creo que volverán pronto. Claro, Dalton, respondió Luffy, saltando del barco junto con otros. Dirígeme. Con su nuevo guía, los piratas recogieron sus cosas y se dirigieron a tierra. Algunos se quedaron. Kuina estaba demasiado concentrada en sus nuevas técnicas como para abandonar el barco. Intentaba practicarlas, y la isla era ideal para entrenar, así que se quedaría. Sparky y Furia Blanca tampoco querían irse. No les gustaban las gélidas temperaturas. Pero también fue la razón por la que Akchan pudo tomarse un descanso y salir con ellos a explorar la isla. Como pez pulpo, no le gustaba el frío, pero sinceramente, esta era la primera vez que veía nieve. Y estaba demasiado emocionado, y esa emoción alimentaba su espíritu aventurero mientras Hachi se unía a los demás sombreros de paja. Así que, junto con Luffy y Akchan, Zoro, Sanji, Nami, Honmi, Yosaku, Bartolomeo, Jin, Kobe y Usopp salieron a explorar la isla. Luffy no se lo contó a nadie más, pero sí les avisó a Kuina y Sparky que tuvieran cuidado. Dondequiera que estuviera ese agente de Cyberpol, podría estar ya en la isla. Y no estaba seguro de si ese agente fantasma aparecería como sospechaba Morgan o traería agentes con él. Por eso era bueno saber que había algunos combatientes capaces en la nave. Aunque Hachi era un combatiente y un Gyojin, no era tan fuerte. No descuidaba su entrenamiento. Zoro y Kuina se aseguraban de mantener sus habilidades en pie.
Pero el problema era que Hachi no estaba tan motivado para ganar fuerza. Bueno, no es para tanto. No todos en la tripulación necesitaban ser fuertes. Eran los piratas del sombrero de paja, no los piratas bestia. Aún así, si se encontraba en una situación difícil, Luffy confiaba en que su amigo Pulpo saldría adelante. Oye, viejo, empezó Luffy, provocando miradas curiosas de los nativos. ¿Qué quisiste decir cuando dijiste que solo hay un doctor en esta isla? Me parece una tontería. Claro que Luffy lo sabía, pero era mejor que se lo explicara él mismo a la tripulación. Y con lo caótico que estaba el mundo, por supuesto que esperaba algunos cambios. Capitán Luffy, no puede simplemente, y comenzó Kobe. No teníamos otra opción, explicó Dalton, con la mirada fija en el camino nevado que tenían delante. La única forma de distinguirlo de lo que no era eran los árboles que bordeaban ambos lados. También arrastraba a un Apol atado e inconsciente. El ex-rey emitió un decreto hace varios meses, al subir al trono. Reunió a los 20 mejores médicos del país y los obligó a trabajar solo para él. Todos los demás y bueno, los que no escaparon fueron asesinados. Qué lío saber que esta isla se llamaba la isla de los médicos, dijo Luffy. Y el hombre asintió con tristeza. ¡Qué horror! Rugió Dini. Ningún monarca puede llamarse rey si masacra a su propio pueblo. No tienes ni idea, pobrecita, dijo Sabo, más bien para sí mismo, pero los demás lo oyeron perfectamente. Hasta Kobe estaba furioso con la situación. ¿Cómo podían permitirlo los marines? Ser pirata o revolucionario era mejor que ser un canalla de cuello blanco. Esos hipócritas. En efecto, asintió Dalton. Los 20 médicos no tuvieron mucha opción. Si hubieran decidido irse, los habrían matado como a todos los demás. ¿Y qué pasa con la gente?, preguntó Kobe. La población no puede simplemente dejar de enfermarse. Claro que pueden, dijo Zoro encogiéndose de hombros mientras casi todas las miradas se volvían hacia él. La gente no se enferma simplemente porque quiere, señor Bushido, le dijo Vinny. Me funcionó, respondió Zoro. Me enfermé una vez durante el entrenamiento y lo odié, así que juré no volver a enfermarme y no lo he hecho. Sanji dijo con cara seria. Zoro, ya estás enfermo. Dijo. Enfermo de ese sentido de la orientación, ¿por qué carajos vas a la izquierda, imbécil? Vaya, el camino cambió de repente. Espera, ¿acabas de llamarme imbécil? ¿Quieres un pedazo de mí, maldito Diana? Oh, tráelo, Marimo. Bam. Bom. De todos modos, dijo Kobe, aparentemente ignorando sus payasadas y las amenazas de Nami de detener su pelea, ¿qué hizo la gente cuando no había médicos? Cuando eso ocurrió, nos vimos obligados a postrarnos ante el rey y suplicarle que nos curara, murmuró el nativo vestido de verde, sacudiendo la cabeza. Antes de lanzar una mirada letal al rey inconsciente. Fue realmente el peor momento de la historia del país. Y este hombre lo va a pagar. ¿Lo fue?, comentó Vinny. ¿Qué cambió? Espera, ¿no atacaron piratas tu isla? Sí. La isla fue atacada por piratas. Eran una tripulación pequeña, incluso más pequeña que la de todos ustedes, pero su fuerza superaba cualquier obstáculo que el ejército pudiera enfrentar. Eran 5, y su líder se hacía llamar Barba Negra. El rey, cobarde como era, huyó con los 20 médicos y sus leales al mar, abandonándonos a merced de los piratas. Eso y... exclamó la princesa, intentando articular palabra a través de la ira. Ese cabrón. Luffy le dio una palmadita en la espalda. Ay, ay, déjalo salir. No hace falta que te guardes esas palabras. 176 Eso y... exclamó la princesa, intentando articular palabra a través de la ira. Ese cabrón. Luffy le dio una palmadita en la espalda. Ay, ay, déjalo salir. No hace falta que te guardes esas palabras. Incluso le lanzó una mirada fulminante a Luffy, que hizo que el heroico pirata retrocediera en una simulada rendición. No sé qué acabas de decir, pero sí que tienes la boca de un marinero, ¿verdad? Nami rió y me guiñó un ojo. Nunca pensé que tuvieras esa boca. ¿Puedes culparla?, preguntó Kobe, Vivi, tapándose la boca y ruborizándose de vergüenza. ¿Sabes cómo se siente con la gente que no cumple con su deber? Aunque no entiendo el idioma, la mayoría eran pitidos por alguna razón y estoy de acuerdo con la opinión, comentó Dalton. Actualmente, estamos sin rey y prosperamos mejor que nunca con él al mando. Ahora que ha regresado, solo tenemos que asegurarnos de que no se convierta en un problema permanente. ¿No dijiste que el imbécil se llevó a todos los médicos?, preguntó Luffy.
¿Quién va a revisar a mi tripulación si aquí no hay nadie que pueda? Tenemos una doctora aún en la isla, le recordó el nativo. Evitó a todos los soldados que vinieron a matarla y desde entonces se ha instalado en el antiguo castillo del rey. Sin embargo, muchos piensan que se ha vuelto loca y que no es más que una bruja, ya que nunca obtuvo la licencia oficial. Ninguna persona normal puede llegar al castillo, así que baja cuando le apetece y cura a quien encuentra. ¡Qué hermosa!, murmuró Sanji con corazones en los ojos, mientras su mente evocaba la imagen de una hermosa mujer en una escoba, con un sombrero puntiagudo ondeando al viento. Apuesto a que tiene un corazón de oro. Una vez que quien haya tratado se recupere, tomará lo que quiera y se irá, concluyó Dalton. La imagen mental de Sanji se quebró y se desintegró, transformándose en un monstruo de piel verde, nariz aguileña y verrugas. Me suena a pirata, rió Luffy. Quizá la invite a unirse a la tripulación. Sí, sería genial tener una bruja como doctora, dijo Jin. Ya tenemos una bruja navegante. No traigas más de su especie a la nave. ¡Bam! Dalton se preguntó con qué brusquedad los estaba tratando la señora. Estaba casi seguro de que podrían necesitar un médico de verdad cuando llegaran al pueblo. También miró al Gyojin de la tripulación. De hecho, rara vez había visto un Gyojin, así que le resultó extraño ver uno en la tripulación de Luffy. Recién empezaba, y se preguntó cómo había conseguido que un Gyojin se uniera tan lejos de su hogar. Recordó a Mario, o mejor dicho, a Luffy, manejando a un Gyojin en sus inicios. Quizás eso tuvo algo que ver. Ah, por cierto, Dalton, si Wapol era tan malo, ¿por qué nadie intentó detenerlo? Oí que los revolucionarios lo intentaron, pero alguien los detuvo. Fue Sabo quien habló. Dalton miró al enmascarado antes de hablar. Poca gente lo sabe, dijo, suspirando. La verdad es que fue culpa mía. Estaba entusiasmado y esperanzado en aquel entonces, pensando que el comportamiento de Wapol se arreglaría con el tiempo, pero ¿puedes culparme? Lo conocía desde niño. También servía al rey anterior, así que no quería que lo mataran. Vivi y los demás podían simpatizar con él. Dalton-san, no te culpamos, dijo uno de los vecinos que los acompañaba. Todos esperábamos que cambiara. Pero las cosas empeoraron. ¿No intentaron ayudar los marines? Preguntó Vivi. Dalton negó con la cabeza. No, los isleños han desconfiado de los forasteros durante mucho tiempo. Hay una razón por la que no hay una base de marines en esta isla. También fue la razón por la que me resistí a aceptar la ayuda de los revolucionarios. ¿Pero qué te hizo cambiar de opinión? ¿Ahora estás deseando matarlo?, preguntó Sabo. Parecía que Sabo sabía algo sobre la isla. Si no hubiera tanta gente, Luffy habría preguntado, pero por ahora guardó silencio. Ya verás, ni siquiera yo me quedé ciego después de que hiciera sufrir a nuestra gente. Y se enfrentará a la justicia, dijo con veneno en la voz, mirando a Dalton. No quiero nada más que matar a ese imbécil yo mismo, pero quiero que otros tengan la oportunidad de ver su lamentable trasero una última vez antes de ejecutarlo públicamente. Sabo asintió, los demás no dijeron nada y caminaron detrás de él. Pasó el tiempo y pronto Dalton se detuvo, obligando al resto del grupo a detenerse. Estaban muy cerca del pueblo. Los tejados se alzaban en la distancia entre la nieve que caía. No puedo quedarme mucho tiempo con ustedes. Puede que los lacayos del viejo rey hayan vuelto. Pero antes tenemos que darnos prisa y ejecutar a ese cabrón, susurró el lugareño. Una ejecución. Siempre quise ver una. Luffy aplaudió como un fan que va a un concierto. Sanji, prepara palomitas y bocadillos, no nos lo podemos perder. Sanji asintió, buscó el restaurante más cercano y entró. Quizás podría convencer a los chefs para que le cedieran la cocina unos minutos. ¿Quién sabe? Pero necesitaba palomitas. Les presentaré a los lugareños y tendremos que encargarnos de nuestro antiguo rey rápidamente, antes de que lleguen sus fuerzas. Mucha gente merece justicia, dijo Dalton mientras arrastraba el cuerpo inconsciente de Wapol junto con los demás lugareños que los acompañaban. Puede que el programa haya pasado por alto el crimen de Wapol, pero vaya, la gente odiaba a ese cabrón. Cómo permaneció inconsciente mientras preparaban su plataforma de ejecución era algo que no entendía. Pero bueno, volvió a mirar a Kobe y asintió. Ya habían identificado en qué fruta aparece la fruta Munch Munch. La Baku Baku no Mio fruta Munch Munch es una fruta morada con forma de ciruela, dividida en un patrón dentado en el centro, lo que le da la apariencia de unas mandíbulas.
Tiene un tallo verde y rizado en la parte superior y los típicos patrones de espiral de las frutas del diablo por todas partes. Así que, además de las ciruelas que tenían en inventario, Sanji también iba a comprar todas las que pudiera encontrar y vigilarlas. Funcionó con la fruta de Koby en el reino de Goa. Esperaba que funcionara también esta vez. La fruta Munch Munch podía usarse muy bien si se ponía en las manos o bocas adecuadas. La capacidad de combinar metales era muy útil, sobre todo para usuarios de armas como Usopp y Sparky. Incluso el bastón de Nami podía mejorarse con ese tipo de metal. 177 Las cosas empezaron a calmarse un poco. Parecía que gente de todo el pueblo quería reunirse para ver la ejecución de Guapol. Estaban encantados de ver morir a su antiguo rey. Eso demostraba cuánto odiaban a ese imbécil. Parecía que a Vivi no le gustaba y estaba furiosa por la historia de terror que escuchaba sobre los actos de Guapol. Así que, entre otras cosas, a Luffy le pareció mejor que Vivi no estuviera presente cuando ejecutaron a Guapol. No todos querían ver sangre y vísceras, así que puso como excusa que quería visitar al único médico de la isla. «Entonces, ¿si quieres que vayamos allá?», preguntó Nami. «¿Por qué? Ni siquiera estamos enfermas». «Sí, lo sé», dijo Luffy, señalando a Vivi con la mirada. «Pero es mejor que un profesional nos revise. Podríamos perdernos la ejecución. Pero bueno, al menos estaríamos seguros de que nadie porta virus». Nami parpadeó antes de mirar a Vivi. La princesa en cuestión no estaba muy atenta, pero parecía estar un poco distraída. «Sí, vamos a conocer al hechicero». «Pero capitán, el doctor se queda en la cima de la montaña, ¿y cómo vamos a llegar allí?», preguntó Koby. «Oh, la verdad es que no», dijo Luffy. «Aunque no me importaría que un profesional los revisara a todos, necesito que algunos se queden aquí para recoger la fruta». Koby abrió mucho los ojos y entendió lo que quería decir. Oh, sí, me quedo». Luffy asintió. «Y con tu fruta, deberías ser prácticamente inmune a la mayoría de las enfermedades comunes, pero nos aseguraremos de que también te hagan un chequeo. No te preocupes. Quién sabe, incluso podríamos encontrar a nuestro propio médico allá arriba». Sí, entonces, ¿yo también iré con ustedes, capitán?», preguntó Jin. Luffy negó con la cabeza. «No, tú, Koby y Bartolomeo se quedarán. Si algo ocurre, estoy seguro de que podrán con ello». Jin asintió, pero Bartolomeo cuestionó. «¿Pero, por qué yo? No soy tan fuerte como mi hermano mayor Jin o Koby». Luffy negó con la cabeza y le dio una palmadita en el hombro. «Eres el escudo de los sombrero de paja, Barto, no lo olvides. Debes proteger a los inocentes si algo sucede. Un héroe debe proteger a los inocentes, ¿verdad?». Los ojos de Bartolomeo brillaron y asintió con entusiasmo. «¿Y yo qué?», preguntó Usopp. «No quiero subir a la montaña, el frío ya me está matando». «Bueno, un héroe tiene que tener historias, ¿verdad?». Luffy sonrió, mientras que los ojos de Usopp se abrieron de par en par. «Puedes contar conmigo, Luffy. El gran rey francotirador Usopp difundirá las historias de nuestra aventura por toda la isla», dijo, inflando el pecho. «Al final del día, todos conocerán el poder de los sombreros de paja y sus heroicas historias». «Pero ustedes son piratas», dijo Achan rotundamente. «No», dijo Koby, inflando el pecho. «Somos piratas heroicos». «Sí, lo que dijo Pinky», dijo Zoro. «Vamos a empezar a subir, que nos llevará un tiempo llegar». «Ese es el camino equivocado», Zoro dijo Achan mientras Zoro empezaba a caminar hacia la plaza del pueblo. «Además, ¿por qué no lleva nada en la parte superior del cuerpo?». «Parece que olvidó dónde se puso la camisa», dijo Nami, antes de mirar a Luffy. «Por cierto, es culpa tuya. Pero, sinceramente, olvídalo, estoy seguro de que ni un brujo puede arreglarle el sentido de la orientación». Luffy asintió. «Sí, déjalo en paz. Ya tenemos suficientes hombres». Dicho esto, cargó a Nami y a Vivi sobre sus hombros como si fueran sacos de patatas. «¡Ey! ¡Qué demo!». Pero, por supuesto, Luffy ignoró sus protestas. «Usemos a Geppo, a ver quién llega más rápido». A Sabo le brillaron los ojos antes de cargar a Hon y a Yosaku sobre sus hombros. Y finalmente, colocó a Karoo sobre su cabeza. «Puedo vencerte con 3 personas encima». «¿Ah, sí?». Luffy miró fijamente a su hermano antes de sonreírle. «Entonces intenta seguirme el ritmo». Dicho esto, se fue. Achan los observó mientras se marchaban antes de encogerse de hombros. Caminó hacia donde vio a Sanji por última vez.
De todas formas, estaba ansioso por probar la comida local. Y aunque las otras islas que visitó temían a un Gyojin, parecía que a la gente de esta isla no le importaba ver a un Gyojin pulpo, ya que, aunque lo miraban con curiosidad, no parecían cautelosos. Además, llevar una camiseta que decía "Soy un sombrero de paja", junto con el logo pirata de los sombreros de paja, lo convirtió en toda una celebridad. Parecía que la reputación de Luffy era bastante buena. ¿Y dónde estaba el restaurante? Ni siquiera le tenían miedo a un hombre pez. ¿Le gustaba así? 178 Tondi Chopper estaba preocupado. Olía que Guapol había vuelto. Estaba de vuelta en la isla y sabía que el hombre podría llegar al castillo en cualquier momento. Desafortunadamente, la doctora Gurea no estaba allí. Pero no la necesitaba. Guapol y su ejército la dejaron en paz, así que no estaba preocupado. Pero quizá quisieran recuperar el castillo. Pero él no los dejó. Aunque sabía que sería muy difícil para él solo. Chopper levantó la vista. El sol se ponía, la luna aún no había salido. Bien. No quería transformarse ahora. Pero sabía que en unos minutos, quizá en media hora, la luna saldría. Entonces, podría derrotar fácilmente a Guapol y a su ejército. Chopper también estaba fuera del castillo, pues sabía con certeza que el Dr. Gurea lo mataría si la batalla dañaba a algún equipo médico. Pero eso no significaba que el pequeño reno humanoide no estuviera nervioso. Lo era, esa era la razón por la que estaba caminando de un lado a otro, preocupándose sobre qué hacer. Fue entonces cuando aguzó el oído. Oyó voces, así que alzó la vista y vio a un chico con sombrero de paja que bajaba del cielo cargando a dos mujeres. El chico podría tener 20 y tantos años, pero tenía un cuerpo robusto. Llevaba poca ropa para el frío. También llevaba dos lanzas cruzadas a la espalda. Chopper se preguntó quién sería. Hola, dijo el chico. Me llamo Monkey D. Luffy. ¿Quién eres? Chopper parpadeó, estupefacto. Chopper. Espera, ¿cómo saliste del cielo? Antes de que Luffy pudiera responder, una de las chicas que Luffy llevaba en brazos habló. Bájanos, Luffy. Exclamó Vivi. Pero Luffy la ignoró y siguió hablando con el incómodo Chopper. Vámonos. Exigió el otro, mordiendo el cuello de Luffy. Uf. Me mordió, dijo Luffy, bajando con cuidado a Nami y Vivi, antes de sujetar sus heridas con gesto dramático. Uf. Estoy sangrando. Doctor. Doctor. Necesito un médico. Y dicho esto, se dio la vuelta y cayó al suelo. Vivi miró a Nami. ¿Por qué es tan dramático? Nadie se lo creería. Nami iba a decir algo, pero salió otra voz. Chopper se puso al lado de Luffy enseguida. Necesitamos un doctor. Necesitamos un doctor. Con eso, el humanoide reno empezó a correr de un lado a otro, presa del pánico. Antes de detenerse, pensó. Espera, soy doctor. Dicho esto, sacó rápidamente un estetoscopio de la nada y sujetó a Luffy. Pero... Espera. ¿Eres médico? Dijo Luffy, saliendo de su supuesto coma. Entonces únete a mi tripulación. Somos los piratas del sombrero de paja y tenemos dulces. Tanto Nami como Vivi le dieron un golpe en la cara a Luffy. ¿Qué? Antes de que Chopper pudiera decir nada más, otra persona aterrizó del cielo y miró a Luffy con malos ojos. Me engañaste. Dijo el humano rubio, él también tenía dos humanos con él, y un pato enorme. Luffy se arrancó el párpado y sacó la lengua. Soy un pirata. A eso nos dedicamos. ¿Verdad, Chopper? Sí. ¿Ves? Está de acuerdo, dijo Luffy, como si eso resolviera todos los problemas. Sabo no dijo nada y se quejó algo sobre el estúpido Luffy antes de dejar en el suelo a Honmi, Yosaku y Karoro. Bueno, Chopper, dijo Luffy, atrayendo la atención del humanoide reno. Eres médico, ¿verdad? ¿Podrías revisarnos a mí y a mi tripulación? Hicimos un largo viaje y no quiero que ninguno de ellos se enferme. Chopper asintió en silencio mientras guiaba a todos los humanos al castillo. Para la revisión, claro. Se preguntó, era como si se le hubiera olvidado algo. Pero negó con la cabeza. Necesitaba hacer la revisión y luego pensar en cualquier otra cosa. El agente de Zipperpol miró a través de sus binoculares, podía ver el barco pirata desde su lugar oculto. Normalmente habría vestido de negro, ya que los uniformes blancos solo estaban destinados a la unidad Zipperpol 0. Pero, al ser una isla nevada, vestía ropa blanca pura que le permitía mimetizarse fácilmente con el entorno.
Bajó la mirada, guardando el pequeño objeto en su bolsillo. Lo sostuvo entre los dedos. Era un recipiente diminuto con un líquido rosa, y dentro flotaba un objeto redondo. Claro que no debería ser tan pequeño. Pero lo era, gracias a sus poderes. Una piedra dirá. Un arma muy peligrosa. Para un pirata novato, sería un honor morir con este objeto. La modificó un poco e incluso le instaló un pequeño detonador. Su única misión era colocar el objeto dentro del Going Merry, y esperar afuera, en el momento en que los de sombrero de paja entrarán, él lo volaría. Com no podía verlo con claridad debido a la tormenta de nieve, ni siquiera con sus binoculares. Aún así, contó las cabezas de los que salieron. Estaba seguro de que la mayoría, si no todos, salieron del Going Merry. Ahora, después de que todos los sombreros de paja se marcharan del Going Merry, se levantó de su sitio. Era un hombre alto, de unos 2,5 metros. Tenía una larga cabellera rubia, peinada hacia atrás, con algunas canas entre ellas. Llevaba una pequeña perilla del mismo color. Tenía un rostro serio y afilado, y llevaba gafas de sol negras. También vestía un traje blanco, con una camisa blanca debajo, un pañuelo a juego y guantes blancos. Honestamente, si usara una máscara, lo considerarían miembro de la Unidad Cero. Se rió para sí mismo. Pero si cumplía la misión, estaba seguro de que lo conseguiría. Kamael-sama le había prometido un puesto en la Unidad Cero, pero si fracasaba, Com negó con la cabeza. No quería pensar en los horrores que le aguardaban. Ahora que la mayoría de los sombreros de paja se habían marchado, se acercó al barco. Su cuerpo se encogió hasta hacerse más pequeño. Su fruta, la fruta tamaño, le permitía a él y a todo lo que tocaba cambiar de tamaño. Incluso podía usarla en otras personas, cambiando su tamaño. Y con su tamaño, también podía aumentar o disminuir su peso. Una fruta muy útil lo convirtió en un asesino temido entre los Cyberpols. Lo llamaban el agente fantasma. Nadie temía a una hormiga, y si eres de ese tamaño, puedes estar en cualquier lugar y esconderte donde quieras, sin que nadie lo sospeche. 179 Con tuvo que mantener la distancia porque sabía que al menos uno de los miembros de los sombrero de paja conocía el Aki. Aramaki había subestimado al chico, y lo pagó caro. No iba a cometer el mismo error. Él lo sabría, por supuesto. Porque vio la pelea desde el asiento delantero. Aunque, hacia el final, la pelea se volvió tan caótica que tuvo que mantener mucha distancia entre ellos. Esa también fue la razón por la que no supo cómo Aramaki fue derrotado. Estaba demasiado lejos de la pelea. Pero no podía acercarse más, o Luffy podría detectarlo. Esa también era la razón por la que el agente fantasma desconocía a Sparky y sus habilidades. Ni cómo el mono de 6 brazos contribuyó a la derrota de Aramaki. Por lo que sabía, el mono era solo la mascota de la tripulación. Un caso de desinformación, que el pobre hombre pagaría caro. Pero ahora que Luffy se había ido, se acercó al Going Merry. Pero no abordó el barco de inmediato. Se calmó y desplegó su haki de observación. No era muy bueno usando el color de la observación, pero sí lo suficiente como para distinguir a los humanos de los animales y las estructuras. Pero al abrir los ojos, sonrió con sorna. Esos idiotas no dejaron a nadie vigilando la nave. Percibió algunas formas de vida animal en la nave. Pero, por lo que sabía, podrían ser solo ratas. Al no encontrar ningún peligro, aún con su tamaño de hormiga saltó, usando a Geppo para abordar el Going Merry. Miró a su alrededor una última vez. No había nadie en el barco. No miró mucho. Solo tenía una tarea: plantar la piedra harina donde los sombrero de paja jamás mirarían. Miró un poco a su alrededor y encontró el almacén. Com sonrió y entró en la habitación por debajo de la puerta. Y, sinceramente, le sorprendió la cantidad de oro que tenían. Además, la habitación parecía un poco calurosa, como si tuviera una calefacción. Pero no le prestó atención. ¿Qué demonios? ¿Cómo pueden unos piratas sin nombre tener tanto tesoro? Oro, armas, piedra marina, ni siquiera llevan un mes en Grand Line. Pensó, antes de sonreír con suficiencia. Quizás podría liberar todo el oro. Los muertos no necesitaban oro. Hay al menos media tonelada de esto, jejeje. Soy rico. Debido a su codicia, Com, desafortunadamente, no vio al mono de 6 brazos que lo miraba desde un lado. Com se dirigió con avidez hacia el oro y lo tocó con las manos, reduciéndolo al mínimo. Antes de guardarlo en su traje, también sacó la piedra dirá. Ahora, ¿dónde poner la bomba? Pensó.
No cerca de la mesa, si alguien llega al barco, antes de que pueda alejarme podrían encontrar la piedra. Y tampoco cerca de esas armas y espadas. ¿Cómo demonios consiguió la tripulación tantas armas? Seguro que saquearon a otra tripulación numerosa. Y definitivamente no cerca de la enorme serpiente blanca, podría comérsela sin querer. Espera. Los ojos de Con se abrieron de par en par y en el último momento saltó hacia un lado para evitar ser mordido por Furia Blanca. ¿Qué demonios hace una serpiente enorme aquí? Preguntó. Chasqueó la lengua. Lo siento, amigo, pero tengo que matarte. Y entonces movió, con un dedo fuera. Pero, para su sorpresa, disminuyó la velocidad. ¿Qué? Antes de que Con pudiera hacer nada, Sparky lo agarró en el aire. Menudo hombre. Dicho esto, lo estrelló contra el suelo, con fuerza, en la cabeza. Lo dejó inconsciente. Pero, para asegurarse, repitió el proceso varias veces más. Y también pareció desactivar sus poderes. Mientras todo el oro y la dinapiedra volvían a su forma original, junto con el agente. Pero a un ritmo más lento, debido a los lentos poderes frutales de Sparky. «Oye, ¿qué pasó?», preguntó Quina al entrar por la puerta. «Oí un alboroto aquí abajo». «Espera, ¿es eso?». Después de desnudar rápidamente al agente por completo, atarlo con cuerdas de piedra marina y alimentarlo a la fuerza con unos pocos gramos de piedra marina, los tres miembros de los sombreros de paja miraron la piedra harina. ¿Es una bomba?, preguntó Quina. Encontró el detonador dentro del bolsillo del agente, ahora inconsciente. Junto con el gran contenedor de vidrio que lo contenía. Estaba en su habitación, investigando la tecnología germa que podía volverte invisible. Estaba investigándolo, ya que la tecnología que lo respaldaba usaba agua alrededor del cuerpo para volverse invisible. Y aunque su elemento era el hielo, intentaba pensar en cómo usarlo. Y fue entonces cuando surgió la conmoción. Sparky se encogió de hombros. «Quizás», dijo, sus palabras cada vez eran más claras, eso era bueno. Pero tener una bomba en la nave no servía de nada. Estaba aquí, caja caliente. «Ua», dijo el mono. Quina asintió. En realidad, ni a Sparky ni a Furia Blanca les gustaba el frío. Y Nami había comprado una calefacción cuando estuvo en Pueblo Logue. Así que instalaron la calefacción para esos dos. Furia Blanca eligió la habitación principalmente porque quería dormir con la cosa brillante. Y Chispitas estaba allí porque intentaba aprender el idioma antiguo con las notas que Sabo y Vivi les dejaron. Para ser un mono, definitivamente tenía inclinaciones académicas. Entonces, ¿quieres comprobar si el libro de registro menciona algo al respecto?, preguntó Quina. No sé cuánto has avanzado en el aprendizaje del idioma antiguo, pero no estaría de más comprobar si hay alguna mención al respecto. Vale, dijo el mono encogiéndose de hombros al acercarse a los libros. Abrió uno titulado Cosas raras y peligrosas que encontramos en el viaje, Terrian. Tras hojearlo un par de veces, el mono abrió los ojos de par en par, cómicamente. Miró la piedra harina y luego volvió a mirar a Quina y tragó saliva. «¿No está bien?», dijo Quina, con un suspiro, frotándose la cabeza mientras Sparky negaba con la cabeza. «¿Y qué hacemos con esto?». «No sé», dijo Sparky, antes de leer el viejo libro y mirar a Quina. «Congela». Quiso decir más, pero su voz volvió a los sonidos de un mono, aunque las instrucciones eran claras. Quina asintió, antes de tocar el recipiente de vidrio y congelarlo con el verb más potente que pudo reunir. Pero para mantenerlo en hielo, tenía que estar en contacto constante con él. «Bueno, ahora, ¿quién se lo va a decir al capitán?», preguntó. Furia Blanca, Sparky y Quina se miraron. En poco tiempo, Furia Blanca y Sparky se habían ido, dejando a Quina sola con el agente y la bomba congelada. Bueno, al menos Sparky tuvo la amabilidad de traer los libros de Berf a la sala de almacenamiento. Va a ser un día largo. 180 Chopper estaba a punto de comenzar la revisión cuando uno de los humanos habló. «Por cierto, chicos. Les presento al doctor. Es muy majo, ¿verdad?», dijo Luffy mientras todos entraban a la enfermería del castillo. «Espera, ¿eres un tanuki? ¿Un médico tanuki? Qué guay», dijo Yosaku con brillo en los ojos. «Cállate», dijo Honji. «Obviamente es un hombre pez. Un médico pez». Antes de que Chopper pudiera hablar, Luffy habló. ¿Por qué crees que es un Gyojin?». Una vez más Chopper quiso hablar, pero llegó un poco tarde. «Bueno, es como Hachi», así que Inami lo miró con cara de tontería.
Solo porque alguien parezca un animal humanoide, no puedes meterlo en la categoría de Gyojin. Eso es un poco racista. Vivi asintió. Podría ser un usuario de Zoans, por lo que sabemos. O podría ser un oso de peluche, dijo Luffy mirando a Chopper. El hombrecito ya estaba harto. Soy un bisón de reno, idiota. Todos, incluso Luffy, estaban sorprendidos. Espera, ¿qué es un bisón? Preguntó Honji. Sabo fue quien respondió. Es como Fishman. Es como Lindbergh, dijo, arrodillándose rápidamente a la altura del Chopper y extendiendo una mano hacia adelante. Shake. Chopper aceptó el apretón de manos con estupidez, antes de parpadear. Espera. No soy un perro. Mira. Incluso se comporta como Lindbergh. Sabo sonrió, alborotando el pelo de Chopper. Por cierto, soy Sabo. El pequeño bisón apartó las manos de un manotazo antes de señalar a Sabo. Espera, ¿conoces a uno de los míos? Sabo parpadeó. Sí. Los bisones son bastante raros, a diferencia de los Gyojin, pero el ejército revolucionario tiene algunos miembros de su raza. Son muy fuertes, dijo agitando la mano. Tus elogios no me hacen feliz, idiota. Arrulló Chopper, mientras su forma bailaba alrededor. Luffy, un poco atónito, sonrió con suficiencia. ¿Le sorprendió el cambio? Sí. Pero no fue tan drástico. Así que, ¿qué más da? Luffy también se arrodilló a la altura de Chopper. ¿Entonces eres un bisón? Chopper dejó de bailar y miró a Luffy con recelo. Sí, Luffy sonrió ampliamente y dijo. Genial. Únete a mi tripulación. Así no es como uno se une a una tripulación. Dijo Chopper. Luffy se encogió de hombros. Funcionó hasta ahora. Pero si tienes alguna pregunta, dispara. Entonces, empezó Chopper. Sois piratas, ¿verdad? ¿Con bandera? Y un barco, confirmó Luffy. Chopper lo observó un momento. Aunque no es tan grande. Así que, ¿quieres unirte a la tripulación? No, qué tontería. Y solo hice una pregunta. Y aunque quisiera. Soy un monstruo. Jamás podría navegar con humanos. ¿Quién dijo que todos éramos humanos? Replicó Luffy, mientras sus compañeros y Sabo observaban en silencio el intercambio. Convencer a la gente de dar un salto de fe era algo que pocos podían hacer. Algunos somos completamente anormales. ¿Qué quieres decir? Chopper inclinó la cabeza. Su curiosidad superó a su miedo. Para empezar, puedo convertirme en goma, ofreció Luffy, estirando la mejilla y metiéndose un dedo en la boca. ¿Ves? Y has oído hablar de Hatchan, ¿verdad? Bueno, es un Gyojin. Tiene 6 brazos y sabe hacer el mejor takoyaki. Luego se inclinó hacia Chopper y susurró. Y, entre tú y yo, se cree que no es de la tripulación, pero no tiene ni idea. Shishishis, Chopper parpadeó. ¿Un pez? ¿En serio? ¿En tu tripulación? Preguntó. Sí. Luego está Sparky. Es un mono con 6 brazos. Y Furia Blanca, una serpiente gigante con alas en el lomo. Parece un dragón cuando vuela. Es genial, explicó Luffy. En fin, ¿alguna otra pregunta antes de que te unas a la tripulación? El resto de sus compañeros permanecieron impasibles. Luffy era muy persistente, ¿no? Antes de que Chopper pudiera responder, la puerta del castillo se abrió de golpe. Y entró una mujer mayor, aunque no tan anciana. ¿A quién trajiste, Chopper? Preguntó con un tono de voz un poco cortante, y con una botella de vino en la mano. Espera, ¿quién es ese? Preguntó Nami. Esa es la doctora Urea, dijo Chopper, mirando con recelo a la mujer mayor. La mujer en cuestión, una anciana de cabello canoso y nariz aguileña, vestía ropa impropia de su edad. Llevaba 2 gafas. Una de sol y otra para leer. Su mirada se posó primero en Chopper, revisándolo por si tenía alguna herida antes de mirar a los demás humanos. ¿Quiénes son ustedes, amigos? Preguntó. Luffy sonrió ampliamente. Somos piratas. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete por favor. Fix Guzmán se despide, adiós.